Buenos días, bienvenidos al estudio número 31 del libro Soy Respuesta, Instrumentos de Transformación. El estudio de hoy se titula El perdón de Dios. Y a continuación os voy a leer varios textos. Yo, sí, solo yo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Eso está en Isaías 43:25. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Esto está en Salmo 103:12. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto está en Miqueas 7:19. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Esto está en Lucas 23:34. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Esto está en Lucas 24:46 al 47. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Esto está en Hechos de los Apóstoles 10, del 42 al 43. El perdón de los pecados es un tema central en la Biblia. Es una de las principales bendiciones y de alguna manera podemos decir que es la que hace posible que recibamos todas las demás bendiciones de la gracia de Dios. Entender y recibir el perdón produce en nosotros una alegría y paz difíciles de describir con palabras. Vamos a intentar entender el perdón de Dios desde un punto de vista bíblico. Saca fuera, quita el peso, cubre y borra. En el Antiguo Testamento hay 4 palabras principales que se utilizan para referirse al perdón. Cada una de estas expresiones nos revela algo que hace el perdón de Dios. Sacar el pecado fuera. Salach. Es anular las consecuencias que debían imponerse por una falta. Un ejemplo de Segunda de Crónicas 7:14, cuando dice: si se humillare mi pueblo, yo perdonaré. Esto en el sentido de sacar el castigo que debíamos recibir. Levantar el peso, nasa, es sacar la carga del pecado. Se usa, por ejemplo, cuando José perdona a sus hermanos en Egipto. Les saca del peso de la culpa que sentían y el miedo a las represalias. Cubrir el pecado, capar, es una forma de hacer que no se note esa marca indeleble que deja el pecado. Dios hace que no se vuelva a ver. Borrar el pecado. Macha. Es similar al anterior. Es hacer que esa marca que no se va sea quitada. Ya no nos puede señalar porque el pecado ha sido borrado. El perdón de los pecados es una de las bendiciones fundamentales de la salvación. En el Antiguo Testamento, el énfasis estaba en otras formas de liberación, las de los enemigos, la de la enfermedad, la de la muerte,
Pero aún en el Antiguo Testamento, la salvación del pecado era también la principal bendición de todas. Cuando leemos el Salmo 32, vemos que David habla de la bienaventuranza de aquel cuyo pecado fue perdonado. Otro salmo clásico del perdón es el 51. En cada uno de estos casos vemos que el pecado interrumpe la relación con Dios y por esto no hay posibilidad de paz y de gozo hasta que el perdón nos llegue. Quizá la mayor bendición es que Dios no nos paga por lo que merecemos, sino que extiende su misericordia sobre aquellos que le temen. También en el Antiguo Testamento enseña que Dios hizo alejar de nosotros el pecado y la rebelión, como está lejos el oriente del occidente. En Salmo 103, 12. La bendición del perdón. En el Nuevo Testamento, el perdón de pecados es también una de las bendiciones fundamentales. Es la promesa que han de recibir aquellos que creen en Cristo. Es la enseñanza de Jesús. El perdón de pecados era algo que los discípulos debían pedir. Después de la resurrección, Jesús encomendó a sus discípulos predicar en su nombre la remisión de pecados. En el episodio de Pedro y Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, se habla de que todos los profetas daban testimonio de que los que creyeron en el nombre de Jesús recibirán el perdón de los pecados. Hay muchísimos más pasajes en las Escrituras que hablan acerca del perdón. Lo que está muy claro en la Biblia es que la bendición fundamental del Evangelio de Cristo es el perdón que Dios ofrece. ¿Qué significa este perdón? El término que se utiliza en el Nuevo Testamento significa enviar lejos. La palabra en castellano equivalente sería remitir. Remitir los pecados es enviarlos lejos. Ahora, ¿qué significa ponerlos lejos? Obviamente, no estamos hablando de un espacio físico. Es una figura del lenguaje. Dios quita aquello que se interponía entre nosotros y su persona. Otra figura que nos ayuda a entender el perdón es el ejemplo de los deudores que utilizó Jesús. Es como una deuda que se elimina. El perdón de los pecados no se trata de hacer como si no hubiésemos pecado nunca. El perdón significa que el pecado como barrera que interrumpía nuestra comunión con Dios ha sido quitado. El pecado rompe el compañerismo del hombre con Dios. Es una ofensa personal contra Dios. El Señor quita lo que se interponía entre nosotros y su presencia. Para recibir el perdón de Dios no hay que pagar, solo es necesario arrepentirse. De lo contrario, no lo podemos recibir. No arrepentirse solo puede significar dos cosas: que no reconocemos nuestros pecados o que no nos importa lo que el pecado nos hace. En ambos casos, estamos rechazando a Dios. El perdón está disponible, pero sin arrepentimiento lo estamos rechazando, demostrando que no nos interesa. El perdón hace posible que vivamos en comunión con Dios, que podamos acercarnos con confianza ante Él. El perdón restaura la relación rota por el pecado. Este perdón hace posible que vivamos de una manera diferente, donde el pecado ya no puede ejercer su poder sobre nosotros, pero sobre todas las cosas nos devuelve la posición de amistad con Dios. Esa es la mayor bendición de todas.
¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención? ¿Por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que tengas un buen y bendecido día.